Bienvenidos a todos a esta presentación de Diseño y Territorio Social, Pasajeros en Tránsito. Es un proyecto, digamos, que ya veníamos trabajando, Migración y Diseño, con otra institución, con Parsons, también. Es decir, veníamos trabajando todo este proceso de transición, ¿no? Muchos de ustedes ya habían compartido algunas reflexiones, pero esta vez tuvimos la suerte de poder reencontrarnos con Paola, con la cual ya nos conocemos hasta hace muchos años, e hicimos otro cuaderno que se llama Tejiendo Identidades Latinoamericanas, el número 47, en el 2014. Mirá todos los años que pasaron, Paola. Muchos. Muchos. Y bueno, decidimos juntarnos, y este título, bueno, es mucho de aquello de lo que se va a tratar. Los invito a todos a leerlo, por eso es que compartimos en el chat el link hacia la publicación. Y bueno, la idea, la continuación de esto que ya veníamos trabajando, como les decía, con otras instituciones, también el año pasado con el Museo de Arte Popular José Hernández y el ALAC de Nueva Zelanda, a partir de un viaje que yo hice a Nueva Zelanda, y pude contactarme con investigadores de ese país. Bueno, y con Paola nos pusimos el gran desafío de hablar, como tratamos de hacer siempre, de nuestro presente. Justamente que este presente que veníamos hablando, ¿no?, de esta transición, se ha incrementado y cómo este impacto, esto ha impactado en el diseño, ¿no? Entonces sabemos que el mundo entero parece compartir las mismas preocupaciones: calentamiento global, aumento de nacionalismos, disparidades de salud económica, el impacto en los territorios que no vemos, ¿no?, y la calidad de vida que ofrece la ciudad. Nos invitan entonces a todos los diseñadores a detenernos de alguna manera y a pensar y a repensar el habitar en un contexto con distintos escenarios y justamente territorios sociales. También en el lenguaje que utilizamos entre el entorno, el rediseño del barrio y el objeto construido de una manera más inclusiva y consciente, sobre todo ahora con este impacto de la pandemia del año pasado y continúa en este año, ¿no? ¿No te parece, Paola? Así tal cual, querida Marcia. Y bueno, nosotros estábamos muy contentas porque la respuesta que hemos tenido de todas y todos ustedes ha sido impecable. Salió muy coordinado a pesar de lo complejo justamente del escenario que estamos viviendo a nivel internacional. Y bueno, en este Pasajeros en Tránsito y Territorio Social y el vínculo con el diseño, aparece la disciplina, ¿no es cierto?, que también se cuestiona lo relevante de la enseñanza-aprendizaje en una educación que bien sabemos debe ser más que nunca reflexiva, ¿no? Y entendiendo que también estamos en una constante transición, esta inestabilidad de alguna forma que a todos se nos presenta día a día, el no poder programar, coordinar, organizarse o proyectarse a futuro, nos hace percibir de mejor forma esta sensación de ser un pasajero que va en tránsito, ¿no? En una constante transición. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos, esas transformaciones, ¿no es cierto?, que se van provocando? Por ahí vamos a ver el resurgimiento de la memoria subterránea, ¿no es cierto?, el artefacto de la memoria, que viene muy a colación. A todos nos ha pasado que en este estar en casa hemos tenido que recurrir a la memoria de lo que era estar en la ciudad, a la memoria de lo que eran los momentos también familiares y el estar incluso en la universidad trabajando, que ya lo tenemos que hacer mayoritariamente a distancia. Eh, y bueno, todo lo que han sido los movimientos sociales que están fuertemente arraigados hoy día, también el feminismo que ha tomado ya una cuarta ola bastante fuerte que ha generado, a lo menos a nivel nacional en Chile, un impulso que ha sido relevante, digamos, para todos los cambios que acá por lo menos se están generando. La manifestación en el arte, la fotografía, etcétera, nos invitan también a este análisis, ¿no es cierto? Y la posibilidad y la necesidad de resignificar y revalorizar, digamos,
esa memoria y la expresión artística que viene de atrás, de los antiguos, ¿no es cierto? Y bueno, dicho eso, ya un poco dentro del contexto, tal como decía Marcia, lean la publicación, está muy interesante, yo creo que encontramos se dio la sinergia, digamos, de que hay muchos de los que están, de las y los que están presentes en esta publicación, que tienen vínculos en común. De ahí la invitación a que se contacten, se conecten, y vamos a dejar los mails anotados en el chat para que puedan después, si ustedes quieren, seguir conectándose, porque yo creo que lo más importante que tiene el congreso que ha organizado la universidad, este coloquio, la posibilidad de contactarse con otros investigadores, es justamente eso, ¿no? Establecer redes de conexión. Y hoy día que las redes están tan en boga, nos viene bien continuar haciéndolo. Claro, y la Entonces, invitación está para, que con Paola pensábamos en continuar este trabajo, así que si alguno de los que nos está escuchando quiere sumarse al proyecto, por eso les invitamos a leer el libro, lo puede hacer y contactarse con nosotros por el mail, o de esta manera sí pueden, bueno, acercarnos también sus ideas y bueno, y la invitación está hecha entonces, ¿no? ya estamos tejiendo nuevamente con Marcia cuál va a ser el próximo número para el próximo año, así que todos y todas las que están aquí presentes, bueno, si tienen una idea y empezamos a trabajar de lleno en esto, yo creo que yo personalmente me siento muy satisfecha de poder ver finalmente la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, con sus disciplinas, con su posgrado y con todos los integrantes que en ella están presentes en esta publicación en conjunto, ¿no? Y yo, para partir, agradecerles a todas y a todos que se hayan comprometido a estar acá y bueno, hacia adelante, ¿no? Así que, ¿te parece que iniciemos con las presentaciones? Bien. Vamos a Dale, comencemos. Vamos a partir con mi querida y gran amiga, colaboradora, diseñadora industrial Lorna Lares López, y Andrés Enríquez, que no sé si Andrés está acá, Lorna. No, Andrés no está en este momento, pero es como que si estuviera. Ya, muy bien. Vamos entonces, bueno, después va a quedar grabada esto, ¿ah? Así que lo van a poder descargar y lo van a tener como registro también para sus cosas personales, digamos. Bueno, voy a presentar a Lorna Lares López, diseñadora industrial. Nacida en Venezuela, pero ya chilena, más chilena que cualquiera de nosotros, lleva muchísimos años en Chile. Trabaja en la Universidad de Chile también, donde estudió. Tiene un máster of Art en Design de la Future de la Goldsmith University of London, perdón por mi super inglés. Tiene estudio en letras de la Universidad Central de Venezuela y actualmente trabaja vinculada al Observatorio de Innovación. Sí, se cortó, Paola, ¿puede ser? Pensé que se me había cortado a mí la conexión. No. Me parece que Paola se le cortó. ¿Querés comenzar, Lorna, con tu ponencia? Sí. Muchas Economía gracias, circular de la Marcia. Y Facultad de bueno, Economía y Negocios de... ahí está Paola de nuevo. Ahí está Paola de nuevo. Me perdí de algo, perdón. Sí. Paola, disculpa, probablemente sea por un problema de conexión baja que tenés. Si te llega a pasar eso, te recomiendo que pongas solamente audio y la cámara no. Todo. Gracias. Me quedo con el audio solamente. Lorna, querida, te dejo para que nos comentes y nos cuentes sobre diseño regenerativo y economía circular, ¿te parece? Sí. Muchas gracias, Marcia y Paola. Y bueno, a todas y todos quienes están presentes, por la oportunidad de compartir este trabajo que hemos venido desarrollando junto a mi colega Andrés Enrique, que no puede estar en este momento, pero ha sido un trabajo en conjunto. Él es subdirector del Observatorio de Innovación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y también es director de investigación del Centro de Innovación y Economía Circular en Chile. Siempre es un agrado estar participando de las actividades que realiza la Universidad de Palermo ahora en esta nueva modalidad que nos impone la pandemia, pero que no ha sido impedimento para seguir reuniéndonos como todos los años. Como Paola decía,
Voy a tratar de hacer una síntesis en este tiempo que tenemos establecido de diseño regenerativo y economía circular. Y como ya también ya se adentraban un poco en la conversación Marcia y Paola, todas y todos hemos sido testigos cómo la humanidad está enfrentando profundos retos a nivel planetario, ¿no? El cambio climático, lo vimos también recientemente lo que sucedió en Alemania, el crecimiento de la población y las crecientes tensiones sociales, donde Chile ha sido también protagónico en ese sentido, Argentina también, y hace poco en Sudáfrica. Y estos son algunos de los aspectos que están tensionando todos los ámbitos de la vida, en especial en lo referido a la recuperación y regeneración de los ecosistemas. Sin duda, la actual crisis sanitaria también ha puesto en evidencia la urgencia de establecer una nueva relación con la naturaleza y de repensar el actual modelo de producción y consumo. Algunos actores aseguran que la economía lineal predominante de producción y consumo, donde tenemos tomar, fabricar, desechar o adquirir, usar, eliminar, algunos tienen esas expresiones, ¿no es cierto? Es responsable en gran medida del agotamiento de los recursos y de la mayor amenaza que ha enfrentado la humanidad, como bien lo decía el cambio climático. Todo eso ha puesto en la discusión pública la relevancia de pensar la reactivación de los países desde la mirada del desarrollo sostenible. En este contexto, sin duda que las y los diseñadores han entregado una gran contribución desde el quehacer disciplinar y profesional. Sin embargo, tal como lo señala la Comisión Europea, el 80% de los impactos ambientales de un producto se definen en la etapa de diseño. Y cuando hablo de diseño de productos y servicios, por supuesto, pero también hablo de diseño de las ciudades, que es donde se define la configuración de la sociedad y sus territorios, ¿no? Y en ese sentido el rol del diseño y de la actividad proyectual ha sido, a mi juicio, más reactivo que activo, a pesar de las distintas aproximaciones, aportes y principales enfoques de las prácticas de diseño que consideran como pilares fundamentales la sustentabilidad. Y cuando hablo de ello, hablo del diseño sustentable en 1980, o el ecodiseño en 1990, el diseño por el medio ambiente en 1992 y el diseño para la sustentabilidad en el 2001. Entre estas aproximaciones verdes, algunos llaman, el agotamiento de los recursos, la sobreproducción, la sobreabundancia de desechos y la contaminación ambiental continúan siendo un problema y un desafío para las futuras prácticas del diseño, principalmente porque nos hemos centrado en minimizar los impactos y el uso eficiente de los recursos en pos de este desarrollo sostenible, pero sin integrar los problemas complejos que se presentan en los desafíos globales y urgentes. Y es allí donde el diseño regenerativo como un sistema de tecnologías y estrategias basada en la comprensión del funcionamiento interno de los ecosistemas, que genera diseños que se regeneran en conjuntos socioecológicos, es decir, generar de nuevo su capacidad inherente de vitalidad y viabilidad y evolución, en lugar de agotar sus sistemas y recursos de soporte vital y subyacente. Esa es una aproximación que algunos hablan de enfoque y otros de cultura regenerativa, una cultura saludable, resiliente y adaptativa con un impacto multidimensional, donde es necesario crear un marco de reflexión crítica sobre la necesidad de una cultura regenerativa de diseño que aborde el desafío que mencioné anteriormente y contribuya a un cambio cultural sistémico que transite rápidamente desde una mirada antropocentrista hacia una mirada ecocentrista e integrada, donde el núcleo humano-naturaleza, por supuesto diversa y compleja, sea fundamental en este proceso de cambio. Es en este sentido que la economía circular ha reconocido la importancia del diseño para cumplir sus objetivos y ha sido promovida por gobiernos e instituciones de cooperación internacional, la academia, la empresa, la sociedad civil a nivel global, especialmente en Europa. Tenemos ejemplos como Finlandia en el 2016, Londres en el 2017, Francia en el 2018, recientemente Ámsterdam en el 2020, que han ocupado este enfoque de diseño holístico, integral y regenerativo como un centro de su estrategia a largo plazo y como base para sus políticas públicas. Y es en esta relación de medio y objeto que el diseño regenerativo ha emergido como una nueva oportunidad para
retomar la finalidad original de la economía circular, que va más allá de la pura creación y retención de valor en el ciclo de vida del producto, y comprender la importancia del capital natural. El concepto regenerativo entonces significa permitir que los sistemas sociales y ecológicos mantengan un estado saludable y evolucionen. Por su parte, la restauración estaría definida como el retorno al estado previo u original, sin esta mirada sistémica, restaurativa y regenerativa en la forma de diseñar productos, servicios y ciudades. La potencialidad de la economía circular, a nuestro juicio, y la de algunos autores, difícilmente será lograda. Pero esta relación entre economía circular y diseño regenerativo no se da en el vacío. Los profundos procesos de transformación tecnológica y social de la humanidad proponen un nuevo contexto presente y futuro, y particularmente la cuarta revolución industrial, que está impulsando el desarrollo de las próximas generaciones de tecnología de producción y consumo, las que se caracterizan por el uso a gran escala de la tecnología de la información y comunicación, el desarrollo de nuevos materiales, robotización y electrónica, el Internet de las cosas, manufactura aditiva, y en definitiva la modificación de la cadena de valor completa de los procesos, desde el diseño hasta el consumo, sobre la base de la innovación basada en ciencia. Veo que la Paola enciende la página, ya voy a terminar. en este nuevo escenario, para finalizar, en este nuevo escenario, entonces nos permite pensar que el futuro de la economía circular y el diseño regenerativo deben dar cuenta no solo del proceso de transición desde lo lineal a lo circular, sino también desde el átomo hacia el bit, y desde los grandes procesos hacia el nivel molecular, que se sintetiza en la idea de los sistemas físicos cibernéticos. Y aquí yo tenía una presentación que iba ilustrando esto, pero finalmente no me respondieron si la podía presentar o no, así que solamente hice el discurso. Así que muchas gracias, Paola y Marcia, y bueno, dejo mis datos por si quieren después consultar algo o seguir dejando el espacio para poder conversar. Gracias, Lor. Sí, yo les respondí el mail a todos que podían hacer una presentación. Ahora lo que podemos hacer es que podemos adjuntar esas presentaciones que cada uno y cada una haya tenido hoy día, y las podemos compartir en el mail generalizado donde están todas y todos los autores, y para los que están oyendo también la presentación puedan acercarse a pedirla. No hay ningún inconveniente en eso. Gracias, Lorna, se les envió. Gracias. Por un tema de conexión, vamos a pedirle a... ¿Quién venía, Marcia? Gastón, ¿no? No, venía ahora Matías Benítez, pero le vamos a pedir a Pedro, porque tiene problemas de batería, que nos pidió él en realidad si podía presentar. Les pedimos, y disculpa a Matías, pero Sí. Como esto de las comunicaciones está tan complejo, que podamos darle el paso a Pedro Pablo Achondo. Pedro, ¿estás ahí? A lo mejor ya se quedó batería. Por ahí se quedó sin batería. Bueno, seguimos entonces con Matías. Sí, parece que está Pedro. Está. Sí está. Ahí ¿Está Pedro? Está Pedro. Sí. Ok. Voy a presentar a Pedro Pablo, entonces. Pedro Pablo Achondo. Don Pedro Pablo Achondo, filósofo, quien está desarrollando su tesis doctoral en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en Territorio, Espacio y Sociedad, nos comparte un artículo que habla sobre los lenguajes de la Tejuela de Alerce y los territorios que no vemos. Vamos a dejar a Pedro ahí, que está justamente donde las papas queman, como dicen en Chile, ¿no? Pedro, lo dejo para que pueda presentar, sí, y no se le acabe la batería. Sí, muchas gracias, Paola, Marcia. Disculpen ahí por saltar al compañero, pero efectivamente me pilló la tecnología en un lugar en donde no había enchufe. Impresionante, pero sigue pasando. Bueno, mi artículo que les presento se llama Los lenguajes de la Tejuela de Alerce y los territorios que no vemos. Entonces, en el marco, y dialoga mucho con lo que Lorna acaba de presentar, en el marco de los cuestionamientos socioculturales y ecológicos que se han desarrollado en la actualidad con más fuerza debido a las varias crisis, ¿no? Sanitaria,
culturales, sociales, donde con mucha fuerza entra la crisis ecológica, es que yo intento pensar, ¿no?, la interfase, uno pudiera decir, entre lo humano y lo no humano, ¿no? Más allá de la naturaleza o el medio ambiente, yo hablo de lo otro que humano o de lo no humano, siguiendo la perspectiva epistemológica poshumanista. Y desde allí entonces yo me agarro de la tejuela de Alerce, como un objeto, ¿no?, o no podríamos decir un sujeto también, un lenguaje, una historia, un devenir del árbol. ¿Ah? No sé si todos conocen, esto es muy típico de la zona en la que me encuentro ahora, en el sur de Chile, y la tejuela proviene de un árbol centenario y milenario, que es el alerce, que solo se da en esta región del planeta, en el lado argentino y chileno. Entonces, lo que yo intento desarrollar en el artículo es cómo preguntarnos una relación con futuro, sustentable, sostenible, de no destrucción, ¿no?, y de cohabitación, de coexistencia entre los humanos y los bosques de Alerce, por ejemplo. ¿En qué medida entonces me agarro de la tejuela de Alerce como algo que me permita dialogar, ¿no?, hacer la interfase, el entremedio, siguiendo a Tim Ingold, el antropólogo, el entremedio entre el medio ambiente y la manufacturización humana a través de la tejuela de Alerce? Entonces, es muy elocuente, por ejemplo, este paisaje que les estoy mostrando de antiguos aserraderos que quedaron abandonados en la cordillera de la costa en el sur de Chile, en donde nos encontramos con la devastación de un bosque, con la destrucción, que obviamente no tiene futuro, no es habitable, y duele, ¿no? Duele debido a la voracidad humana. Entonces, simplemente presentarle eso, animarlo a leer el artículo, porque yo intento reinterpretar la tejuela de Alerce como un lenguaje que nos permita comprender lo no humano a partir de la manufacturización o de la construcción artesanal de tejuela de Alerce. Eso, muy breve y muy... Y justo con problemas de señal también, que ya te estábamos escuchando como debajo del agua. Ah, ya, qué pena, pucha, bueno, algo se entendió, ¿no? Ojalá. No, se ve Se perfecto. entendió bien. Sí, muy bien, Gracias. súper interesante. Gracias, Pedro, desde la isla en el sur de Chile, que te pudiste conectar. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Gracias, Paola, sobre gracias. todo. Gracias a ti. Bien, vamos a invitar a Matías Benítez entonces a exponer su experiencia de solidaridad y reafirmación asociativa migrante en pandemia. El caso de Corea se une. Matías es sociólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires, becario de la maestría en el área de conflicto y cambio social en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, y es integrante del Centro de Estudios Coreanos de la Universidad Nacional de La Plata y del grupo de jóvenes investigadores del Instituto de Relaciones Internacionales por esa misma universidad. Bienvenido, Matías. Muchas gracias, comparto pantalla para la presentación, dígame si se ve. ¿Ven? Sí, perfecto. Genial, Sí. muchas gracias. Bueno, en este artículo brevemente voy a comentar, básicamente lo estructuro a partir del caso de esta experiencia de solidaridad por parte de la comunidad coreana que se dio durante los primeros meses de la pandemia, a partir de sus condiciones de posibilidad, entendidas desde una perspectiva histórica, considerando el proceso de instalación e inserción económica que se empieza a dar a partir de los 60s, el quiebre generacional que representa la crisis de 2001 y las resonancias de ese quiebre en la crisis actual, considerando el caso de esta experiencia particular, a partir de una serie de conceptos que son los de enclave urbano-étnico, capital social y enraizamiento mixto. Ahora los voy a mencionar someramente, partiendo de que una de las cuestiones que me interesa destacar es el peso de las pandemias, de la pandemia actual sobre las comunidades migrantes, no solo en lo que tiene que ver con aspectos socioeconómicos
y en el empeoramiento de sus condiciones materiales de vida, sino también en correlación con eso, el aumento de algunas expresiones de racismo y xenofobia, que como contracara, digamos, positiva, también ha visto el desarrollo del despliegue de toda una serie de iniciativas colectivas de solidaridad mutua y también con las comunidades de los países receptores. Esto es algo que me parece importante para el caso de Argentina, porque vamos a ver que en los primeros meses, entre marzo y mayo de 2020, hubo una serie de escasez de insumos sanitarios, digamos, principalmente barbijos, alcohol en gel y demás. Bueno, esto, acá es donde básicamente evolucionan estos conceptos, considerando lo que fue la inserción de la comunidad coreana en Argentina, que comenzó a consolidarse a partir de este enclave étnico en Flores y después va a tener un desarrollo comercial ulterior en las décadas subsiguientes, tanto en Once y más recientemente en la avenida Avellaneda. Bueno, esto es un mapa que hizo la Cámara Argentina de Empresarios Coreanos, donde se ve, esto es en el barrio de Floresta, se ve la cantidad de comercios de la colectividad, que serían los de gris oscuro, y después también hay de dueños de la colectividad judía y boliviana. Para mí es importante establecer esta conexión entre la idea de crisis y crisis, ¿no? Tomando el espejo de lo que fue la crisis de 2001 y en parte la idea de la crisis actual ocasionada por el COVID. Y es en donde además se le suman toda una serie de otras condiciones, además de lo que tiene que ver con la inserción económica de la colectividad coreana, que es el desarrollo, diría en la última década, especialmente desde fines de los 90, que es el peso de lo que es la diplomacia pública de las colectividades y de las diásporas con los países de origen, y lo que vemos últimamente con la difusión de la industria cultural surcoreana, que a su vez tiene su correlato con el desarrollo de toda una serie de influencers y de difusores culturales que son de la misma comunidad coreana, que los podemos ver en muchos canales de YouTube. Entonces se mezclan estas dos cuestiones, el contexto de crisis y una posibilidad de nuevos canales de comunicación para desarrollar y desenvolver una serie de iniciativas solidarias que tienen como marco objetivo la inserción económica de la colectividad coreana en la industria textil. Entonces, con todos estos puntos, digamos, se conjugan en la existencia de esta campaña en particular, que surge en marzo de 2020 y tiene como canal de difusión principal un perfil de Instagram, aunque también tiene otros en Twitter y YouTube. Lo que tiene que ver con el desarrollo, una cosa que me parece muy importante y por eso lo pongo en imágenes, es que ellos, a partir del conocimiento que tienen, también se dedicaron a realizar una serie de infografías como material didáctico y también como forma de rendir cuentas acerca de cómo se utilizaban los materiales que recibían, por ejemplo, lo que tiene que ver con donaciones de las distintas comunidades y cómo producían los distintos insumos como cofias o barbijos en este caso. Es una ficha de un barbijo tricapa, que me parece que es muy importante como para tratar de ilustrar cómo se van a la posibilidad de pensar el diseño en el marco de sus aplicaciones en un contexto de crisis, donde hay una reconversión de la industria textil y estos negocios, muchos de estos negocios de la colectividad que están más asociados a la venta mayorista, por ejemplo, la indumentaria femenina, terminan reconvertidos en el marco de la emergencia para producir insumos sanitarios. Bueno, después hay una serie de cuestiones como las características del trabajo que se hace de manera remota, que sí son mucha parte de manera remota, que tiene que ver, digamos, con las limitaciones y las potencialidades de las nuevas tecnologías a partir del contexto de pandemia, como digamos, ahora mismo estamos siendo testigos de eso. Y bueno, particularmente como síntesis, digamos, de estos resultados, esta campaña produjo 75.000 barbijos y 15.000 cofias donados a varios hospitales y centros de salud del área metropolitana de Buenos Aires en este periodo de tiempo.
y desde mi perspectiva creo que sintetiza el despliegue de recursos y en un contexto de emergencia, reforzando mecanismos de solidaridad dentro de la comunidad y particularmente en lo que son las generaciones más jóvenes con la sociedad local. Eso es básicamente. Esta imagen que me parece importante como para cerrar es la forma en la que la misma campaña, por ejemplo, se vinculaba con grupos locales que eran fans de K-pop o de distintas industrias culturales surcoreanas, que permitían establecer un nexo en torno a una como campaña de solidaridad. Pero creo que eso es básicamente lo que intento desplegar en el artículo y que les invito a leerlo para interiorizarse más, digamos. Así que eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Matías, por tu presentación. Vamos a presentar ahora a Gastón Girot y Alejo García de la Cárcova, que van a presentar migraciones en el diseño de mobiliario con perspectiva histórica, siglos XIX y XX. Gastón Girot es arquitecto, especialista en diseño de mobiliario, ha hecho cursos de posgrado en gestión de la pyme, de la madera y del mueble. Tiene un magíster en gestión del diseño por la Universidad de Palermo y es profesor también de la Universidad de Palermo en el área de diseño de objetos y productos de la Facultad de Diseño y Comunicación. Es investigador del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, entre otras cuestiones, pero tiene un currículo muy largo y no tenemos tiempo de leer todo. Pero bueno, Alejo García de la Cárcova es licenciado en diseño por la Universidad de Palermo, diseñador industrial por la ORT, hizo la carrera de formación docente en FADU, en la UBA, es docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, también de la UBA, en la Universidad de Palermo y en la ORT. Y también es investigador de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Se desempeña en el área de desarrollo académico de la maestría en gestión del diseño y publicaciones académicas. Entonces, bueno, bienvenidos y bueno, buena presentación. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, buenas tardes. La vamos a dividir en dos partes. Este trabajo que lo hicimos junto con la licenciada Petrochi y el profesor de la Cárcova, abordamos el tema por supuesto, agradecer la convocatoria y esta posibilidad, tanto a Marcia como a Margot. Y abordamos el tema de migraciones y diseño a partir de un objeto de estudio que es el mueble, que lo consideramos adecuado porque evidencia mucho de estas situaciones migratorias a lo largo de la historia, y lo dividimos en dos etapas, siendo la primera etapa desarrollada a partir de la antigüedad, del periodo moderno, y la colonia, o sea, el marco geográfico, ese sería más o menos el marco temporal, y el marco geográfico a partir de Europa y América. Nos centramos principalmente en la parte de Europa en los comienzos y luego nos trasladamos a América colonial, tanto desde el hemisferio norte como el sur, para centrarnos en el territorio argentino en esa primera etapa, en ese primer ensayo. Y en esta segunda presentación nos concentramos más en el siglo XX y siglo XXI y trabajamos con todas las migraciones que se producen y que han influido fuertemente en el diseño mobiliario, evidenciándose tanto en el mobiliario como objetos y también en los programas de estudio. Y le doy la palabra al profesor de la Cárcova para que continúe. Gracias, Gastón. Bueno, buenas tardes y gracias por la convocatoria y la invitación a este segundo volumen, y esperamos un tercero para profundizar prospectivamente, porque como dijo Gastón, hago una breve corrección, el recorte temporal de este artículo en particular es desde el siglo XIX al siglo XX, que continúa el anterior, el primer volumen, y espera un trabajo posterior, el volumen 3, que sería ya siglo XXI. Pero básicamente en todos los aspectos, en todo el trabajo de investigación que venimos realizando en equipo con Gastón y con Inés Petrochi,
es la relación del mueble en este eje que es fundamentalmente basado en lo que es el centro y la periferia. Igual trabajamos para este artículo en particular 3 ejes, ¿sí? Uno es la relación centro-periferia, ¿sí? Y por otro lado, la que es la parte de contexto político-social, porque la relación centro-periferia, si bien está vinculada a ese contexto, por supuesto, está más vinculada con el aspecto económico, ¿sí? En términos del economista Alberto Previch, que luego retoma ese concepto Gibbon Siepe, que fue estudiante, alumno y profesor de la Escuela de Ulm en Alemania en la posguerra, y después justamente fue una de las migraciones más importantes que hemos tenido en esta región, porque justamente él da cuenta de un movimiento migratorio muy importante entre lo que va a ser toda Latinoamérica, Uruguay, México, Chile y finalmente Argentina. Y así vamos a tener varios ejemplos de este estilo, donde el tercer eje que abordamos en este nuevo artículo está vinculado con la enseñanza, el diseño, en la cual von Siepe, junto a Tomás Maldonado y otras figuras importantes de nuestra disciplina, que es el diseño industrial / objetual mobiliario, fueron participando. Así que, bueno, básicamente esto, tenemos como diferentes abordajes en relación a autores o a participantes, y prospectivamente, insisto, el siguiente artículo ya abordará justamente lo que es el siglo XXI, que quizás estaría más alineado con la situación que está pasando ahora, que básicamente da cuenta de que en realidad lo que ha pasado desde la colonia hasta la actualidad es que hay un intercambio interesante de migratorio entre el centro y la periferia, y occidente y oriente también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejo y Gastón. Paola, entonces, ¿sigue? Gracias, Marcia. Bueno, ahora vamos entonces a invitar a Camilo, Camilo Arriagada Luco, que es sociólogo de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias Sociales de Flaxo, Argentina, tiene un magíster en Desarrollo Urbano de la Pontificia Universidad Católica en Chile, es profesor asociado del Departamento de Urbanismo de nuestra facultad, y tiene a cargo cátedras de Metodología de Investigación, Sociología y Demografía Urbana, y entre otras cosas talleres de investigación y planificación urbana. También es consultor en urbanismo, ha sido director de diversos proyectos de investigación, y junto a esto también ha publicado una serie de libros en torno a materias de segregación espacial, política habitacional, regeneración de barrios, patrimonio urbano y política pública, entre otras. Camilo nos va a compartir unas palabras sobre el artículo que él que lo pueden ver en la publicación, que se llama Impacto Territorial de la Pandemia, Forma Urbana y Escenarios de Rediseño de Barrios. Camilo, tú vas a compartir una presentación, ¿no? Sí, por favor. Hola, buenas tardes, un gusto, muchas gracias Paola y muchas gracias a la Universidad de Palermo por este espacio de trabajo chileno-argentino, que es una escala muy necesaria. ¿Se escucha bien o no? Perfecto, se escucha muy bien. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, veo muchos temas comunes a los dos lados de la cordillera, y en general espero que los podamos trabajar conjuntamente. En materia de proyectos de investigación, por ejemplo, el tema de migración, desarrollo urbano y exclusión lo hemos trabajado mucho en el departamento con proyectos que han tenido recientes publicaciones en otras líneas. Y lo que yo colaboré en el libro es un artículo que se llama Impacto Territorial de la Pandemia, Forma Urbana y Escenarios de Rediseño de Barrios. Voy a tratar de ajustarme bien a la pauta. En general, la pandemia ha sido un minuto muy fuerte y que todavía no tiene un punto de salida claro, y que en general ha alterado el funcionamiento de una globalización económica, social, cultural que estaba muy avanzada, pero en general yo creo que en el cuadro internacional ha develado una mayor vulnerabilidad urbana en América Latina. En general, la situación de América Latina debe llevarnos a reflexionar y a mirar el escenario comparativamente,
y ver también el tema del funcionamiento del Estado, el mercado, la sociedad, con cierta particularidad en la concentración urbana latinoamericana y en los dilemas que esto plantea. En general, la pandemia interpeló a todas las disciplinas que convergen en diseño, gestión, urbanismo, en los temas de forma, y en realidad tanto en lo que es las nociones de utopía, distopía, a empujar, a prevenir, y el tipo de intervenciones o modelos de bienestar en un sentido más amplio, y en eso concibo también su imagen espacial. Se abrió un debate muy fuerte sobre el futuro de la ciudad, que particularmente viene de ciudades y de sociedades que tuvieron menos daño de la pandemia y que tienen mejores ciudades y mejores grados de equidad. Digamos que en el eje de países como socialdemócratas o países de la OCDE, el debate sobre la ciudad de los 15 minutos es un eslogan mundial, y es llamativo que en general en América Latina ha generado un eco, pero que en América Latina los dilemas son mucho mayores y más fuertes. Mi artículo tuvo el foco en dos encrucijadas que muestran el impacto territorial de la pandemia, y que yo creo que en general son adaptaciones de este debate del futuro de la ciudad, que hay que aterrizar con mirada regional y sudamericana. En general, más que ciudad extensa o compacta, que es un poco el debate que ha abierto el tema del contagio, la mortalidad y el grado de interrupción que ha generado sobre la normalidad de este evento, yo creo que hay un dilema que tiene que ver con concentración, desconcentración de nuestro modelo de desarrollo y estrategias de cohabitación, de vida y en general de desarrollo. Y dicho eso, queda el tema de qué hacer con la mega ciudad, que ha mostrado un grado de vulnerabilidad relacionado con la desigualdad que es muy fuerte, y hay que mirar un poco las lecciones de los barrios, cómo han evolucionado en distintos ángulos. Acá hay una imagen que busca sintetizar un poco la gran fuerza que tuvo sobre la primera ola del COVID, todo este debate que tomaba conciencia que la pandemia impactó muy fuertemente en las ciudades más grandes, entró por ahí primero, y es una cosa lógica porque es las que están más conectadas a la globalización económica, y este es un fenómeno global y que tiene efectos locales que son variables. Y en general este panorama del urbanismo, la ciudad post-COVID, en general que lo posiciona en las ciudades del norte con muchos mejores indicadores, tanto de vulnerabilidad a la pandemia como de calidad de vida urbana y equidad, debe dejarnos un escenario de trabajo importante en la materia. En esta diapositiva yo muestro esto al final de la primera hora, junio, julio del año pasado, y muestra las estadísticas de contagios y las estadísticas de mortalidad por cada 1.000 habitantes por rango de tamaño. Vemos claramente en celeste que las ciudades de 100.000 habitantes con indicadores bastante mayores que el poblamiento menor a 100.000 habitantes, y el área metropolitana del Gran Santiago, que ya es una urbe de 7 millones, con unos indicadores varias veces superior al resto del país y muy superior al promedio de Chile. En general, en Latinoamérica uno podría constatar que está una cierta regularidad que se va dando, y que incluso en general en el caso de Argentina, en el caso del área metropolitana de Gran Buenos Aires, replica un poco esta pauta de mayor escala de población, mayor vulnerabilidad, y eso debe llevarnos a reflexionar un poco sobre el tema de cuáles son los cambios. Respecto al cambio de la forma urbana, en Chile se instaló mucho el debate sobre la ciudad compacta o la ciudad extensa. En general yo creo que eso hay que trasladarlo a una cosa un poquito más amplia, que es ver el sistema de ciudades y si uno debe proseguir la concentración secular que tiene nuestra urbe en grandes ciudades, o tener una pauta de desconcentración. La idea de la ciudad de 15 minutos y el debate de la ciudad compacta en general me parece sugerente pero insuficiente para América Latina. En realidad somos sociedades con varios millones más de habitantes de concentración y con niveles de primacía, Chile, Brasil, Argentina, bastante más fuertes que las regiones que originaron este debate, y la realidad del área metropolitana en Chile es mucho más compleja, mucho más masiva y mucho más desigual que las ciudades de la OCDE. Y en general hay que tener presente que la globalización llegó a nuestros países asociado con transformaciones que estuvieron encadenando globalización, el proyecto neoliberal y el debilitamiento de los servicios estatales en la organización de nuestros territorios. Ahora, una tendencia muy fuerte que es adaptativa que uno ve de la pandemia ola 1 a la ola 2, es una tendencia emergente de la migración fuera de las áreas metropolitanas, que es de una opción que la pudieron desarrollar las clases altas y las clases medias. Emigraron
temporalmente por efecto de la pandemia para poder tener algo más similar a una vida normal y grados mayores de libertad. Y en general eso nos debe hacer reflexionar sobre la reinstalación de una utopía del éxodo al mundo rural. La Universidad de Portales publicó una encuesta bastante representativa que mostraba que en realidad 2/3 de la población, si se pudiera cambiar de lugar de residencia de la región capital, lo haría. Por tanto, que hay un viejo tema que nos rebota en el siglo XXI, que es la relación campo-ciudad, que es un tema no cerrado que traducir la política, imágenes de desarrollo y, por supuesto, esquemas de diseño de una economía, una comunidad y una vida más desconcentrada, de forma más inteligente pero desconcentrada. Y esta es una tendencia que rompe la inercia de la globalización económica que tiende a generar polos de concentración. Luego, ¿qué hacer con las grandes ciudades? Porque en la región metropolitana de Santiago, zona metropolitana de Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, no van a dejar de, no se van a achicar ni se van a reconvertir por magia. O sea, en general, en ese me concentré en una parte, en hacer una tipología de barrios centrales históricos, un cono oriente de alta renta, que es una cosa característica de todas las ciudades latinoamericanas. En Buenos Aires ustedes también lo tienen, no es el cono oriente, pero en general hay una estela de fuga de la élite del centro hacia los suburbios, que es propio de la autorreclusión de la élite respecto de las mayorías. El tema de los barrios pericentrales o viejos barrios industriales, la periferia popular y las localidades satélites rurales, destacando un poco el tipo de mutaciones que tuvieron en los años 90-2000 por esta mezcla de globalización y implementación del proyecto neoliberal, y hizo un semáforo que sintetiza un poco algunos de los textos sobre la vulnerabilidad, la muerte por el COVID: rojo más alto, amarillo mediano y verde más bajo. Cómo se comportó la economía barrial, cómo operó la relación de vivienda con hacinamiento y los temas de equipamiento, espacio público, que en general el debate urbano lo redució mucho la distancia de los equipamientos, y en general es notable que en el caso de la región metropolitana, los barrios pericentrales, que son en general donde se ha densificado la población a partir de la urbanización de los 60, 70, y que tiene una buena localización, tuvo una vulnerabilidad a la muerte por COVID mucho más elevada del promedio de una ciudad que ya era alto para el país, para el nivel internacional. Chile tuvo indicadores de los países más afectados en términos relativos en la primera ola, y lecciones más interesantes son ver que en general la periferia popular tuvo menos indicadores relativos tan graves como lo tuvo este cordón pericentral, y en general las localidades rurales, el cono de alta renta, con condiciones muy disímiles, mostraron en general una mayor resiliencia. Ahora, no voy a entrar en el detalle, pero la relación con la vivienda y el hacinamiento, que es la que explica el comportamiento de la vulnerabilidad pandemia, el tema del derecho a la vivienda, el tema del diseño de la forma de asentamiento y habitación, como un tema crítico, el tema del equipamiento, pero en general el tema de la economía, también la economía formal e informal, y el tema del abastecimiento alimentario. Ocurrieron paradojas como el cono de alta renta, que tenía los shopping malls más modernos del país, pero estaban cerrados. Y en general algunos barrios populares tuvieron una trascendencia, estrategia de ciertos comercios y economías barriales que permitieron la normalidad en los minutos más críticos y de desorganización de la pandemia. Y eso nos debe también llevar a un debate sobre la relación de la ciudad con la economía y sus distintas segmentaciones de formal e informal, y los tipos de abastecimiento alimentario. Y en general reiterar que la gran ciudad se desagrega en múltiples barrios, anillos, hay que leerlos para aprender cómo manejarlo, pero que en general yo creo que a futuro, y gracias a la tecnología y la mezcla de amenazas y oportunidades que nos plantea este escenario, yo creo que el tema de la desconcentración es un tema que Latinoamérica debe revisarlo. Así como está el tema de la desconcentración, creo que el tema del regionalismo, y también es un proyecto importante desarrollar. O sea, estamos muy cerca, pero a la vez más lejos que nunca de Argentina, y en realidad es notable como hemos estado clausurados y cerrados los dos vecinos más inmediatos, y eso es una cosa que también proyectada a futuro no puede prolongarse, y debiera alimentar también una ola de proyectos binacionales y regionales. Interesante lo que nos plantea Camilo, y sin duda, según la última tabla que nos mostraste, despliega un análisis profundo desde diversas aristas, ¿no? Así que
Se agradece todo lo que nos aportas ahí y que podemos leer y bueno, compartir para quienes quieran comentar o seguir ahondando en esto, ¿no? Así que gracias por tu presentación. Muchísimas gracias. Marcia, querida, sigues tú. Sí, voy a presentar entonces a Florencio Comte Guerrero, que va a presentar el proyecto contemporáneo entre la tradición y la vanguardia, reflexiones desde la arquitectura. Florencio es doctor en diseño por la Universidad de Palermo y arquitecto por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es profesor titular principal de Historia de la Arquitectura e investigador en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y profesor de posgrado. Es autor de numerosísimos libros, que no puedo nombrar todos aquí, así que mil disculpas Florencio. Bueno, hechas las presentaciones, te dejo la palabra. Gracias, Marcia. Buenas tardes a todos. Un saludo desde Guayaquil. Voy a compartir, no es una presentación muy larga, pero me indican si se la ven. Sí. En esta, pues, me interesa sobre todo complementar con imágenes aquello que no pude incluirlo dentro del artículo, y es esta reflexión que surge a partir de esta vivienda. Con esta casa, en el año 2014, hubo todo un debate alrededor y el surgimiento de esta nueva arquitectura, que ha generado mucho de qué hablar en el país y ha tenido una proyección fuera del Ecuador. En el año 2014, dentro de la Bienal de Arquitectura de Quito, la Bienal de Arquitectura es uno de los eventos de arquitectura de Latinoamérica más antiguos, desde el año 1978, me correspondió estar de jurado junto a Juhani Pallasmaa. Pallasmaa había sido director muchos años del premio Pritzker, y se le otorgó el premio a esta casa, una vivienda aparentemente muy sencilla, en un entorno rural bastante aislado de la provincia de Manabí, al norte de donde yo vivo, de Guayaquil, en medio de un bosque de bambú. Esta casa planteaba pues un modo de habitar tradicional y un respeto a la naturaleza, y permitió empezar todo un debate alrededor de qué es lo que significaba la arquitectura dentro del entorno de la modernidad, hasta dónde eran los límites posibles y cómo poder conciliar una tradición constructiva, una tradición en los modos de habitar, con las vanguardias contemporáneas. Para que ustedes puedan tener una idea, este es el tipo de arquitectura rural en la cual se basaba esta casa. En la parte de arriba un grabado del siglo XVIII, y vemos obras contemporáneas que todavía existen en zonas rurales del Ecuador, en las zonas de la costa, ¿no? En la zona andina, en casas de hacienda y casas campesinas, donde se utiliza principalmente la madera y la caña guadúa, que es un tipo de bambú gigante muy resistente, muy característico de la costa. Es una especie de hierba gigante que alcanza unas alturas de hasta 30 metros en 4 o 5 años y que tiene una enorme resistencia y durabilidad. Había precedentes con este tipo de arquitectura, sobre todo de arquitectos. El de la izquierda es una propuesta de arquitecto Jorge Morán, fue mi profesor, falleció hace poco. Es una propuesta de una casa para las zonas de reconstrucción de la provincia de Manabí luego del terremoto del año 2016. Y la derecha es uno de sus discípulos, también profesor de mi facultad, Robinson Vega, donde se puede ver el contraste entre una casa de vivienda popular y una casa ya para una clase alta, en ambas utilizando como material el bambú. Este bambú, o la caña guadúa como lo llamamos, está presente en la construcción todavía tradicional de gran parte de la costa. La pregunta era, bueno, ¿esto podía ser considerado una arquitectura vernácula o hasta dónde eran los límites de lo vernacular? Considerando que se entendería que lo vernáculo permanece casi inmutable en el tiempo. En cambio, esta era una arquitectura que planteaba un pie en esta tradición vernacular, pero otro pie en la vanguardia. Este fue un ejercicio fundamental y significó un punto de partida para esta arquitectura. Esto fue construido hace 10 años. Esto es mi facultad de arquitectura, donde yo doy clases,
a partir del legado de la biblioteca personal de Jorge Morán, se decidió hacer este centro de documentación en Cañaguadúa, porque es un centro de documentación y una biblioteca especializada en bambú y Cañaguadúa. Esta está justamente en la esquina del edificio de mi facultad, un edificio en hormigón visto que había ganado el Premio Bienal de Arquitectura precisamente en el año 1978. Y queríamos demostrar a través de esta construcción que el bambú era un material noble, que la caña guadúa no era un material de la marginalidad y de la pobreza, sino que podía tener altísimos valores estéticos, como ustedes pueden ver. Con esta construcción, los dos arquitectos, Jorge Morán y Robinson Vega, obtuvieron algunos premios nacionales e internacionales. Unos 2 años más tarde, en el año 2016, otra construcción en bambú obtuvo nuevamente el Premio Nacional e Internacional y el Premio de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura. Esta es una casa ya para una familia de clase media, ubicada también en la provincia de Manabí, pero en la zona montañosa, al pie del mar, y planteaba cómo integrarse a la ladera, pero también el hecho de tener una rampa como un elemento de vinculación entre los distintos espacios que diera fluidez espacial y que reinterpretara en la arquitectura campesina de la costa el hecho de que hay una sola habitación, una gran habitación subdividida exclusivamente por mobiliario, como se hacía en esta casa. Hay otros ejemplos posteriores que también fueron desarrollándose. Esta es una casa construida para una familia de recicladores de basura, y en la parte de abajo eran las bodegas, y está construida en la ciudad de Huaquillas, que es una ciudad al sur del Ecuador fronteriza con Perú, también construida en madera y bambú. De estos ejemplos se han empezado a desarrollar y siguen otras oficinas de arquitectura viendo de qué manera van conciliando esta tradición, incorporando esta nueva manera de entender el manejo de estos materiales tradicionales y la reinterpretación espacial. Arriba es una casa que diseñó la oficina Natura Futura, que trabaja en una ciudad distante aproximadamente 1 hora y media de Guayaquil, la ciudad de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, para un diseñador gráfico. Abajo está en la misma ciudad de Babahoyo, hay una zona en la ciudad de Babahoyo donde todavía existen casas flotantes, al igual como había desde el siglo XVI, siglo XVII, en esta región, donde hay personas que viven en estas casas flotantes hechas con madera y bambú, y ellos hacen una reinterpretación para un pescador que vive en una de estas casas. Y el de la derecha está precisamente en los inicios del río Babahoyo, es una casa para tomar el té, que sirve a la vez como muelle. Hay otras oficinas que han desarrollado también este tipo de propuestas. Esta es una de las oficinas posiblemente que ha tenido más trascendencia internacional, es la oficina Al Borde, que han hecho trabajos tanto en la sierra, en la parte andina, como en la esquina superior izquierda, o ya en la costa. La de la derecha es una escuela hecha con bambú y techos de bijao al pie del mar, y los de abajo son bibliotecas construidas también con el uso de estos materiales. ¿Qué se puede concluir como esto? Que en realidad es necesario establecer replantearse lo que significa la arquitectura moderna, que se estableció como una ruptura de la tradición y el rechazo a toda referencia del pasado, pero que la modernidad también puede significar una coexistencia de esas tradiciones con propuestas estéticas contemporáneas. Sí, es necesario superar este paradigma o esta rigidez del reduccionismo estilístico que nos llevó la modernidad para ir abriéndonos hacia nuevas propuestas arquitectónicas y de alto valor estético como las que yo les estoy enseñando. Concluyo con una frase de Antonio Gaudí que me parece totalmente pertinente para esta presentación. Decía Gaudí: la originalidad consiste en el retorno al origen. Así pues, original es aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones. Muchas gracias. Ahí dejo mi correo para que puedan tenerlo. Muchas gracias, Florencio. Lindo. Paola, entonces, ¿cómo seguimos? Sí. No sé si ¿Claudio? está Claudio Cortés, porque estaba a lo mejor con problemas de conexión, pero no
lo veo en la lista. Claudio, ¿estás por ahí? Si no, seguimos con Mercedes, ¿te parece? Y si llega Claudio, podríamos sumarlo, sí, dependiendo del tiempo, obviamente, vemos si presenta más adelante. Bueno, seguimos entonces. Perfecto, gracias Paola. Seguimos entonces con Mercedes Boy Fernández, que va a presentar Festina Lente, la ponderación del tiempo con relación a la producción de objetos. Mercedes es diseñadora industrial por la Universidad de Palermo, ha sido profesora de la Universidad de Palermo en el área de diseño de objetos y productos de la facultad entre el año 2012 y 2018, y a lo largo de su trayectoria se desempeñó como diseñadora senior y semi-senior en diferentes empresas. Desde el año 2012 es socia gerenta, diseñadora y fundadora de Estudio de Raíz y Yerba Mate Matienzo. Bueno, Mercedes, te escuchamos entonces. ¿Ahí se me escucha? Perfecto. Tenía un tema de micrófono. Bueno, nada, antes que nada, gracias Marcia por la invitación y gracias a todos. Siempre cuando me inviten a presentar este tipo de escritos, en realidad trato de no hacer presentación porque me cuelgo hablando mucho, pero me resultó muy interesante ver todos los puntos en común que había entre los diferentes proyectos. Apenas arrancó, se nota que venimos todos del diseño industrial, apenas arrancó Lorna, ya viendo cómo, voy a ir a mi proyecto, ya viendo cómo mi proyecto encontraba algunos puntos en común, si bien evidentemente por ahí lo escribí un poquitito antes, ambos detectamos un cambio en los modos del diseño y en la vinculación, sobre todo mi escrito lo que trata es la vinculación y el debate en la relación del diseñador industrial y su nueva ubicación, digamos, en tiempo y espacio pre-pandemia. Mi escrito Festina Lente toma esta ubicación del diseñador, yo lo escribí en 2019, así que después la pandemia en realidad vino un poco a confirmar esto. Yo lo que trato de hacer es sobre todo encontrar ejemplos de objetos que demuestran cómo hay una corriente del diseño y sobre todo de la ubicación del diseñador que está volviendo al origen. Alguien también lo mencionaba para atrás, yo en algún momento digo que lo ancestral es el futuro y que el tiempo y sobre todo el reloj cuando viene a medirlo empieza a tomar al tiempo como una mercancía, como algo valuable. Eso hace que los ritmos se aceleren y los nuevos paradigmas y los cambios, sobre todo en los últimos 20 años, hacen que haya una vuelta al origen y se trate de ir despacio para avanzar de manera más firme y en definitiva, de manera más directa y de manera no apresurada, pero sí evitando entorpecer el trabajo del diseñador. En este recorrido que hago, obviamente menciono algunos ejemplos, que después por ahí está bueno que puedan leer el escrito para poder adentrarse en estos ejemplos, pero esto empieza a rediseñar no solo la producción objetual chiquita de escala áptica, sino las ciudades. Varios de los ejemplos que yo menciono son de diseñadores industriales haciendo aportes a cambios en el diseño de diferentes ciudades, y sobre todo en algo que mencionaba también alguien en alguno de sus escritos, quitando el eje del diseñador como productor de objetos para las personas, sino también tratando de proteger a la tierra. Eso es un poco la conclusión que al final yo llevo en mi escrito. El ojo está puesto en la tierra ahora, no solo en nuevos materiales, sino en cómo se concibe la producción. Hay varios de los ejemplos que menciono con trabajo de bioplásticos, por ejemplo. Entonces, ya no hablamos únicamente del diseño o de los diseñadores como meros configuradores formales o meros estilistas, sino que ahora tienen una impronta creativa que parte desde la producción, y volver al origen es la solución para cuidar a la tierra y sobre todo como modos de supervivencia. Hay algunos momentos y puntos de contacto con diferentes productos que lo que demuestran y lo que vienen un poco a desnudar es esto, que ya lo sustentable no tiene que ver únicamente con lo ético, sino yendo a lo crudo de es un modo de supervivencia, volver al origen y cambiar estos métodos de producción. Eso es un poco lo que yo trato en Festina Lente, no me quiero extender mucho, así
si hay alguien más que quiere exponer, puede exponer, pero en definitiva, el resumen y el trasfondo de todo esto es eso. El diseño viene cambiando y sobre todo ya en los últimos 20 años nosotros notamos que el diseñador se tenía que acomodar al contexto. Ahora el diseñador no solo se acomoda al contexto, sino que verdaderamente está aportando al diseño de ese contexto y no únicamente a la producción de objetos pequeños o de escala áptica, por ejemplo. Gracias, Bueno, Mercedes. gracias, muchas gracias. Paola, entonces, ¿quién sigue? ¿Claudio apareció? No, creo que Claudio no está, y creo que vamos a invitar a mi querido amigo Osvaldo Muñoz Peralta. Ok. Osvaldo. Tal como decía Mercedes, creo que efectivamente se ha cumplido el objetivo de esta publicación, donde estamos todos y todas conectados con las mismas temáticas y las mismas inquietudes, lo que hace que en una próxima publicación que logremos desarrollar se puedan nuevamente aunar estos criterios que me parecen muy interesantes. Nos escribe ahí Luis Enrique Escobar. Osvaldo Muñoz, ¿estás por ahí? Ahí estoy presente ya. Muy bien, es que no lo veía, profesor, perdóneme. Bueno, don Osvaldo Muñoz Peralta, diseñador industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, cursó el diplomado de estudios avanzados de la Universidad de Barcelona en el programa del doctorado en investigación en diseño. Anteriormente estudió arquitectura en la Universidad de Chile también, y es profesor asociado al departamento de diseño, donde se desempeña como docente e investigador. Osvaldo nos va a comentar sobre un tema que obviamente nos interesa a todos, que tiene que ver con el diseño como trampa, particularmente en Chile. Osvaldo, le dejo el micrófono y no sé si quieres presentar algo o nos vas a compartir con tu... Efectivamente. Con tus efectivamente. Entonces puede presentar. No sé si se ve. Se ve perfecto. Tienes que poner presentación, eso sí, porque se ve en el PPT. Ay, perfecto. Me equivoqué con la... Ahí está. Perfecto. ¿Se ve entonces? Sí. Ya, hola Gracias, a todos. En realidad, ¿no es cierto? Yo lo que hago es una reflexión acerca de cómo el diseño, siendo una profesión también en Chile, se ha transformado en una trampa, y sobre todo ahora en pandemia, que ha sido muy difícil ejercerlo, así como también otras profesiones. En ese sentido, el diseño, ¿no es cierto?, es un término equívoco con poca teoría. Chile es un país también con muy poca desarrollo industrial. El diseño en Chile llega de la mano de las escuelas de diseño recién en los 60. Existe, desgraciadamente, producto de las políticas en Chile, una política de copia y pirateo. Y por último, lo que tenemos ahora, la pandemia. Eso es un poco de lo que habla el escrito mío. En ese sentido, ¿no es cierto?, voy a partir por el final y voy a mostrar esto, que son avisos sacados del diario El Mercurio, el principal diario que circula en Chile, donde dice: se necesitan arquitectas o diseñadores con experiencia de 2 años en venta y para trabajar en venta, y diseñadora o decoradora joven para venta en importante local de muebles. Esa es como la realidad, ¿no es cierto?, que le ha tocado a muchos diseñadores que han tenido que reinventarse trabajando en otra cosa que no sea el diseño mismo, sino que trabajando en lo que llamamos las subprofesiones que el diseño genera, entre ellas la publicidad. De hecho, la gran mayoría de los diseñadores gráficos trabaja en publicidad, en merchandising, y los diseñadores industriales también. Y esto producto de que
tenemos poca historia en el país en el diseño, puesto que las industrias en Chile son más bien talleres venidos a más. Y el diseño, ¿no es cierto?, como oficio, no es una profesión, sino que se considera una acción, dado que el término diseño en Chile todavía ha costado mucho posicionarlo. De hecho, hasta el día de hoy hay gente que me pregunta, ¿qué hace un diseñador industrial? Ah, ¿usted genera industria? No. Ah, entonces usted diseña máquinas. No queda claro cómo es, qué es lo que nosotros hacemos. ¿Qué sucedió en Chile, no es cierto? Chile era un país precario con 4 millones de habitantes hacia la primera mitad del siglo XX, y hubo 2 presidentes que se destacaron, y el presidente Pedro Aguirre Cerda le tocó vivir una tragedia espantosa, porque el 24 de enero de 1939 hubo un terremoto 8.6 que dejó en el suelo la ciudad de Chillán, en que murieron más de 50.000 personas, entre ellos 3 de mis tíos. Pedro Aguirre Cerda creó entonces la Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción, y con ello empezó una industria nacional de sustitución de importaciones, pero donde lo importante era la producción, no el diseño. Eduardo Frei, ¿no es cierto?, de alguna manera, presidente ya de varios años después, rescata de alguna manera lo que era la industria nacional. Durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda se crea la gran industria nacional, se crea, ¿no es cierto?, la Empresa Nacional del Petróleo, después se crea la CAP, se crea la Endesa, se crean las grandes industrias, y el gobierno de Salvador Allende, ¿no es cierto?, entre otras cosas, nacionalizó el cobre, o sea, pretendió generar en el país una política de producción. Sin embargo, ¿quién vino después? Bueno, y de eso se trataba un poco lo que se vivió en los años 60 y principios de los 70. Era un país que quería salir del subdesarrollo y a mucho costo. En las telecomunicaciones, de ahí se ve cómo se construye lo que fue la edificación más alta alguna vez en Santiago, que es la Torre Entel, que es una torre de telecomunicaciones. ¿Qué pasó? Vino Pinochet y borró todo eso de un plumazo y empezamos a importar todo. Y con eso significa que se desindustrializó el país, todo se empezó a importar, desapareció más del 45% de las pequeñas y medianas industrias, y Chile se transformó en un productor de servicios, y hoy día de servicios financieros. La realidad de las pymes es que son talleres venidos a más, que han ido incorporando algo de tecnología, por supuesto contabilidad, y creen que el mejoramiento para poder crecer proviene del marketing y la publicidad y no del diseño, porque existe una política en Chile que lo bueno hay que copiarlo. Por tanto, si el diseño es bueno en Europa o en otros lados, se copia. Y con esa política a nadie se le ocurre que el diseño se paga. Entonces, los diseñadores hemos tenido que crear subterfugios para poder cobrar por nuestro trabajo. En el fondo, darle un valor agregado a un producto ya hecho. Y es lo que ha pasado, ¿no es cierto?, con la industria, que pese a que estamos ya en el siglo XXI, sigue siendo precaria. De hecho, ¿no es cierto?, desapareció ya hace muy poco, recién hace menos de un año, una de las industrias más notables que había de zapatos en Chile, que es la fábrica Guante en zapatos para hombres, y la misma, ¿no es cierto?, con la línea Gazelle para mujeres, y ya desapareció totalmente. Ya en Chile no se fabrican zapatos. Este pareciera ser uno de los productos estrella que tiene Chile, que es la empanada. Sin embargo, la empanada es bastante más internacional de lo que nosotros conocemos.
De hecho, Argentina tiene empanadas, Bolivia tiene empanadas, Inglaterra tiene empanadas, Italia tiene empanadas, y por supuesto en Oriente también hay empanadas, por tanto no es un producto propio nuestro. Y eso significa que tenemos muy poca producción nuestra característica, que no sean cosas artesanales, como por ejemplo el famoso indio pícaro, que seguramente todos lo conocen, ¿no es cierto?, que es un muñeco chistoso que está ahí, ¿no es cierto?, con cara de pícaro, y cuando uno lo levanta, sucede esto. Pero tampoco siquiera es un invento chileno, es copiado de un indio cherokee. Y además uno lo ve, ¿no es cierto?, y no es un indio chileno, es un indio cherokee vestido a la usanza cherokee. O sea, tenemos muy poco de eso. Entonces, de lo que yo hablo ahí es que a propósito de eso, el diseño se transforma en una trampa. Estos son unas alcancías típicas chilenas, estas sí son típicas de ella, que son unos chanchitos, que son alcancías, y que tienen 3 patas. Esto para que se equilibren y nunca queden cojos, porque un trípode siempre se equilibra, por tanto tienen 2 patas delanteras y una trasera. Son los típicos chanchitos que llamamos de pomaire. Es como lo más clásico que tenemos. Sin embargo, se conocen solo como una cosa pintoresca y artesanal. Todavía nos cuesta, ¿no es cierto?, nos cuesta despegar como diseño. De hecho, las industrias de diseño que tenemos, las empresas de diseño, son oficinas chicas que hacen diseño esporádico, pero no tenemos una industria ni una cultura del diseño. Por tanto, el diseño se nos transforma en una trampa. Aquí está nuevamente la... Bueno, eso es lo que trata. Muchas gracias, profesor. La trampa del tiempo nos tiene ahora tomados, sí, para que podamos profundizar lo más breve posible. No, y se agradece, sabemos que hay mucho por conversar. Muchas gracias, Osvaldo. Sí, vamos a hacer las presentaciones como les dijimos y los mails para que puedan compartir. Marcia, bueno, seguimos con Claudio, porque nos vamos en un momento, sí. Ok, seguimos con Claudio Eiris, que va a presentar Tecnología y modos de escucha, 3 viajes en el tiempo. Claudio es graduado por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es posgraduado en semiología, músico, psicopedagogo, licenciado y profesor en Ciencias de la Educación de la Música por la Universidad de Buenos Aires, y tiene un currículum también bastante extenso, pero bueno, dado este tiempo que nos aprieta la cintura, te cedemos la palabra a Claudio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, del texto que voy a hablar es de Tecnología y modos de escucha, 3 viajes en el tiempo. En realidad debía haber puesto tecnología aural, bueno, se refiere al sonido, ¿no? El texto trata acerca de las relaciones entre invenciones de artefactos sonoros, las relaciones humanas y los discursos sobre la técnica. Para hablar de esto, para hacer una hipótesis retórica, ¿no?, para que sea más amable, comparé el libro de G.H. Wells, de Time Machine, con su versión cinematográfica de la de Palm, desde los años 60, que trabajaba Rod Taylor. El libro es del finales del siglo XIX y la película es de los 60, ¿no?, de 1960. Yo había encontrado algunas diferencias ahí entre el libro y la versión cinematográfica, en relación a las maneras que el protagonista, que es un viajante en el tiempo, inventa una máquina del tiempo y va hacia el futuro y encuentra una sociedad dividida en clases, en cómo él va a inferir las relaciones de poder. En un caso, en el libro, lo hace al estilo de los libros deductivos de finales del siglo XIX, y en la película, por un montón de razones, entre otras porque las películas tienen sonido, el sonido cumple un papel importante. Por ejemplo, hay unos anillos parlantes que hablan, digamos, y relatan la historia, ¿no? Fue una excusa esto para explicar otra cosa, que es problematizar una hipótesis bastante trillada entre las relaciones entre técnica y las relaciones humanas y las costumbres,
Digo técnica y no tecnología porque tecnología es el discurso sobre los artefactos. Tecne, que es, digamos, los artefactos, y logos, que es el discurso, ¿no? ¿Cuál es el discurso este trillado? Es la idea de que a partir de la aparición de un nuevo artefacto cambian las costumbres de las personas. Sin embargo, esto es posible problematizarlo, ¿no? Para dar un ejemplo, y lo hago en el texto, no voy a remitirme al texto entero, por supuesto, tomo un fragmento de Paul Collier, de un libro de música. Este autor realiza una comparación de la situación de la vida académica musical de fines del siglo XIX, es un autor europeo, hasta mediados del siglo XX. Según él, los progresos técnicos conmovieron las relaciones sociales en relación a la música, ¿no? Estos progresos técnicos son la radio, el fonógrafo, el teléfono, entre otros. Voy a dar un ejemplo de Collier, ¿no? Dice que el cine sonoro, por ejemplo, se adaptaba mejor que la ópera a la complejidad de la vida contemporánea. Era un espectáculo que se podía ver a cualquier hora del día y cualquier día, ¿no? Collier deja muy claro la idea que tiene él de relación de causalidad de artefactos y costumbres o subjetividades, podemos decir. Es fácil ver que al querer describir los presuntos efectos de la técnica en las costumbres termina reconociendo que es una cierta disposición de otras dimensiones de la vida social, las que parecieran ser la causa y no su efecto. Si el cine sonoro se adaptaba mejor a la ópera, por la complejidad a la complejidad de la vida social contemporánea para satisfacer una necesidad de los melómanos, es una prueba que la causa de que el cine tuvo éxito se debe, al menos, no únicamente, ¿no? No a una razón de orden técnico. En todo caso, se podía pensar también que las condiciones de posibilidad que permitieron que un determinado artefacto emergiera y tuviera sentido en un determinado momento. Stern, en un libro que se llama The Audible Past, dice que la aparición del fonógrafo, por ejemplo, no es independiente ni aislada de un grupo de enunciados médicos científicos del siglo XIX. Ya había unas prácticas específicas de escucha que habían moldeado la percepción en dirección a propósitos determinados. Se podía pensar que tanto el fonógrafo como la radio, por ejemplo, fueron la cristalización o el síntoma de todo eso que Foucault denominó dispositivo. Durante la modernidad, dice Stern, desde la modernidad, el sentido del oído se convirtió en un objeto de contemplación. Fue medido, objetivado, aislado y simulado. Las técnicas de audición desarrolladas por médicos, telegrafistas, por ejemplo, caracterizaron la medicina científica y las primeras versiones de la burocracia moderna. El sonido fue mercantilizado, se convirtió en algo que podía ser comprado y vendido, o sea, se transformó en un objeto cosa y también en un objeto de estudio. Agamben, digo para aclarar un poco lo de Foucault, planteando y abrevando un Foucault, dice que el dispositivo es un caso mucho más general que episteme. El dispositivo articula instancias tan heterogéneas como discursos, instituciones, edificios, leyes, prácticas, proposiciones filosóficas, lo lingüístico, lo no lingüístico, etc. Es la red misma que incluye y articula todos esos elementos. Esa red responde a una emergencia de un determinado momento. Me voy a referir brevemente a uno de esos inventos, que no lo toco en el texto también es de 2019, que es el estetoscopio. El estetoscopio lo inventa Laennec en más o menos 1816. Era un tubito nada más, simplemente un tubo de madera. Las razones de esa invención fueron variadas. En primer lugar, una razón de orden técnico. Se dificultaba hacer una ocultación inmediata, o sea, poniendo el oído en el cuerpo de las personas con personas obesas, por ejemplo. Por otro lado, con aquel tubo de madera era posible amplificar los sonidos provenientes del tórax. Pero hay otras razones, la cuestión del contagio, y en especial el decoro. Acá vemos diferentes espacios, ¿no? El estetoscopio era auscultación mediata, se tomaba distancia del cuerpo del otro. Dijimos que desde la modernidad el sonido se había convertido en objeto de contemplación, se lo convirtió en un objeto de estudio. Sin embargo, con Laennec pareciera abrirse un nuevo campo de estudio del sonido, que según creo va a tener que esperar, tuvo que esperar hasta 120 años después, para que Pierre Schaeffer, el inventor de la música concreta,
lo intentara transformar en una ciencia, que llamó aculogía, que es la clasificación de los tipos de sonido y su posterior descripción en su contextura interna con independencia de la causa que lo produce y los posibles sentidos. Cuando la ENEC trata de correlacionar patologías pulmonares y los sonidos que escucha en el estetoscopio, se da cuenta de que le es muy difícil describirlos los sonidos. Estaban claras las patologías a correlacionar, pero el otro tema de la correlación no había sido explorado. Era difícil ponerle palabra a las cualidades de los sonidos. La ENEC escribe, literalmente, que estos ruidos son extremadamente variados y tienen caracteres llamativos. Y muchas veces me faltan palabras para describirlos, y por lo menos me será difícil describirlo de una manera lo suficientemente precisa como para dar una idea, ya termino, de que a cualquiera que nunca los haya escuchado, ¿no? Agrega también que son mucho menos difíciles de distinguir que de describir, es decir, es menos difícil clasificarlos que de describirlos. El problema es que para agrupar se necesitan, digo yo, un mínimo de palabras para luego describir las cualidades. La ENEC finalmente hace una suerte de tipología, que Schaeffer la va a hacer 120 años después en relación a la música, ¿no? Entonces, por mediación de un artefacto, que fíjense que es mínimo, es un tubito, él dice que lo descubrió, hizo 2 tomos, ¿no? Está en francés. Lo descubrió viendo a 2 nenes jugar con un palito, una ramita, uno raspaba y el otro lo tenía en el oído. O sea que por mediación de un aparato, que a su turno dijimos que podría ser la cristalización de una red que articula diferentes elementos, se reconfigura también las percepciones, es decir, la escucha. Aquí, en un sentido, en este caso, muy preciso, el sonido en su contextura interna, aquello que prescinde de las causas y el sentido. La escucha reducida, por reducción fenomenológica, tal como las planteó Schaeffer. En el trabajo... Claudio, discúlpame, pero quedan 4 ponentes y ya nos pasamos. Ya está. Listo, corre el tiempo, ahí había ¿viste? terminado. Ahí había terminado. Bien. Bueno, muchas gracias, Claudio. No, ustedes. Seguimos entonces. ¿Apareció el otro Claudio? No está Claudio. Viene alguien de Palermo también. Sí, María Florencia Bertuzzi, que va a presentar. Sí, claro. Luego sí, viene Pamela y después seguimos con Valentina y Di Loreto. Ok. Bueno, María Florencia Bertuzzi presenta Centennials en la Universidad, Prosumidores de Contenidos en el Aula. Florencia es diseñadora textil y de indumentaria por la Universidad de Palermo, y desde el año 2013 se desempeña como docente en la Universidad tanto de Palermo como en la Universidad, en la UNOVA, la Universidad Nacional de Pergamino. Se especializa en distintas técnicas de bordado a mano y da clases particulares de bordado también. Cursó el programa de formación y capacitación docente en la Universidad de Palermo y actualmente se encuentra cursando un posgrado de especialización en docencia universitaria en la Universidad Nacional de Pergamino. Es docente también investigadora en esa universidad. Bienvenida, Florencia, entonces. Bueno, muchas gracias. Les vengo a presentar así brevemente para dejar espacio y tiempo a los siguientes expositores. Mi artículo se llama Centennials en la Universidad, Prosumidores de Contenidos en el Aula. Cabe aclarar que este escrito lo realicé previo a la pandemia, por lo tanto me pasa un poco lo mismo que mencionaba Mercedes. Varias de las cosas que yo reflexiono en este artículo, bueno, con la pandemia un poco han venido a confirmar, ¿no? Este escrito lo que plantea, ¿sí?, es reflexionar acerca de los nuevos paradigmas en relación a la enseñanza del diseño, y me parecía muy interesante y demasiado importante entender, en principio, quiénes son los estudiantes que tenemos hoy transitando sus estudios académicos en las aulas universitarias. Sinceramente creo que es necesario conocer a estos sujetos de aprendizaje y entender cuáles son las características para poder enfocar nuestras estrategias
pedagógicas en función de lo que, de sus expectativas también en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje. Mayoritariamente dentro de nuestras aulas en la actualidad se encuentra lo que conocemos como generación Z o Centennial, ¿sí? Este grupo de estudiantes que tienen características específicas, ¿sí? Algunas de ellas las menciono brevemente. Son nativos digitales, eso quiere decir que no conocen el mundo sin internet, tienen capacidad multimedia, pueden estar conectados a varias pantallas al mismo tiempo y realizar varias actividades en paralelo. Son autodidactas y tienen una capacidad también emprendedora. En cierto punto, mi artículo hace foco un poco en estos nuevos paradigmas educativos. También menciono la brecha generacional que se da dentro de las aulas entre los docentes y los estudiantes. Hago hincapié también en el contexto en el que nos encontramos. Vuelvo a ser precisa en esto, este escrito fue hecho antes de la pandemia, por lo tanto, el contexto presente, digamos, nos ha, digamos, de alguna manera permitido migrar rápidamente hacia algunas cuestiones que yo planteaba en este artículo. En este contexto que estamos transitando de cultura digital, y también hacía foco mi artículo en la aplicación de nuevos softwares en la enseñanza del diseño, específicamente en la enseñanza del diseño de indumentaria. En este sentido, considero que la enseñanza debe estar pensada, ¿sí? Y planificada teniendo en cuenta no solo este contexto de cultura digital o de era digital, sino también teniendo en cuenta a los sujetos de aprendizajes a quienes tenemos en nuestras aulas. Y como menciona Freire, enseñar no es transferir conocimientos, sino brindar herramientas y estrategias para que el estudiante construya el conocimiento y de esta manera aprenda. En este sentido, los roles dentro del aula se ven de alguna manera trastocados, ¿sí? Y el docente debe dejar de pensar que es el único portador del conocimiento, como lo planteaba en su momento Comenio, ¿no? Y abandonar un poco esas estrategias de clase magistral para poder tomar un rol más de guía, de facilitador e incluso de curador de contenidos, entendiéndonos que estos contenidos están disponibles en la web las 24 horas del día para nuestros alumnos. Asimismo, el estudiante toma un rol activo y, ¿por qué no, también de prosumidor en el aula? Finalmente, para ir cerrando, en mi artículo menciono una experiencia con un grupo de estudiantes donde nos presentan una herramienta digital que es el programa Marvelous Design. Ellos nos proponen una nueva propuesta, ¿no? Para llevar a cabo en las aulas, y bueno, la verdad es que la experiencia fue bastante interesante, ¿sí? Porque no solo propició el aprendizaje colaborativo y entre pares, sino que también da el pie a que si nosotros como docentes damos el espacio y el lugar a nuestros estudiantes, ellos pueden ser prosumidores de contenidos en nuestras aulas. Gracias. Gracias a vos, Florencia. Vamos a pedirles a quienes quedan, que nos quedan 3 expositores todavía, que antes de que nos vayan a cortar alcancen a exponer los 3, porque no vamos a alcanzar a poder hacer un debate. Pero invito a Catherine Swill y a Pamela Gatica a hacernos presentación de su
su artículo, compartir unas breves palabras. Catherine Swill es licenciada en diseño gráfico de la Universidad de Chile, y continuando con el hilo de Francisca, ¿no? Esto también trata sobre un trabajo en conjunto con quien fuera su profesora guía, la doctora en investigación en diseño de la Universidad de Barcelona, quien es diseñadora en comunicación visual y investigadora en el área de diseño y afecto, política y género. Profesora asistente también del Departamento de Diseño de nuestra facultad, y nos comparten hilos y política, visualidad en bordados como registro histórico del estallido social chileno del año 2019. Pamela y Catherine, ahí las dejamos. Muchas gracias, Paula. Yo saludo a todas y todos. Estoy muy contenta de estar acá. Gracias, Marcia. Voy a hablar yo. Catherine está por ahí presente, pero voy a dar el minuto que nos tocaron, lo voy a hacer yo. Y hilos y política, visualidad en bordados como registro histórico del estallido social chileno de 2019, se trata sobre la investigación y proyecto realizado por Catherine Swill, durante su proceso de titulación, que fue guiado por el profesor Roberto Oces, y conmigo hicimos el artículo porque trabajamos el tema más orientado hacia cierta mirada teórica, y ya que ambas procedemos del mundo de la visualidad, mientras yo voy a leer un pequeño texto, les voy a dejar una serie de imágenes que son un poco complementarias a lo que está en el artículo, que desde ya las y los invito a leer, ¿ya? En octubre del 2019, en Santiago de Chile, los estudiantes secundarios se rebelaron al alza de 30 pesos saltando por sobre los torniquetes del metro. El 18O estallan incendios en las estaciones de metro, protestas en las calles, y transforma la plaza del centro de la ciudad, la Plaza Baquedano, en el punto de encuentro, siendo entonces rebautizada como la Plaza Dignidad. Cientos de personas, miles, se vieron enfrentadas a las fuerzas policiales reclamando dignidad, equidad, pluralismo, diversidad, entre otras cosas. No eran 30 pesos, eran 30 años, aludiendo a las transformaciones del país por las políticas neoliberales, se transformó en el lema que llevó a las mujeres, los hombres, los jóvenes, adolescentes en primera línea a enfrentarse con las fuerzas policiales militarizadas, quienes actuaron de forma desproporcionada, dejando 30 muertos, 460 personas con daños oculares y más de 2.000 denuncias por infracción a los derechos humanos. Entonces el contexto, el territorio se hicieron políticos, los cuerpos enarbolaban identidades para disentir y luchar para cambiarlo todo. Fue un quiltro, que es un perro mestizo, el que se transformará en uno de los íconos más reproducidos, basado en la memoria de un perro llamado Matapacos, quien fuera reconocido por su pañuelo rojo durante las protestas estudiantiles. Este proyecto no solo desarrolló una metodología, sino que se vinculó de manera viva con el entorno social que se reconoce y comparte, transformándose en un registro histórico afectado por la experiencia, emociones en las sincronías de sucesos que marcaron el devenir social de Chile. Realizado desde la perspectiva individual, en este caso de Catherine, desde una posición política específica, ya que la memoria no puede ser despegada de la interpretación de la realidad propia, se desarrolló la bitácora de lo acontecido día a día desde octubre de 2019 a marzo de 2020. Y exhibido en plataformas digitales en sincronía con los hechos. El uso del bordado como instrumento de protesta se revela como un quehacer de mujeres feministas que desde el condicionamiento doméstico de su tradición histórica se recoge en el activismo social y las dinámicas de las redes sociales. Así, la creación textil retoma un nuevo énfasis relacionado a la protesta política, que se suma a las arpilleras de antaño, digamos, que marcaron un precedente que sigue a flor de piel en las conversaciones entre las bordadoras. Y el diseño se hace cargo de visibilizar y resguardar esta herencia y patrimonio, cultura visual. El bordado, los hilos, hilvanados, las telas que narran, se vinculan al dominio femenino, al legado visual portador de memorias, capaz de aportar nuevas visualidades a la historia de mano de mujeres. Surge entonces la idea por proyectar a otras manos creadoras y otras memorias subterráneas para que amplíen y diversifiquen el legado visual del registro histórico. Mediante colaboraciones, el bordado colectivo genera conversaciones e historias hilvanadas en tela. Por lo tanto, uno queda en la visión de que el diseño no es neutral, nunca lo ha sido, ¿no? Lo diseñado, los diseñadores, la comunidad, la cultura,
¿ya? Se encuentran entrelazados a sus territorios, a sus hábitos, a la política y a las costumbres. La herencia patrimonial conecta la memoria con nuestra procedencia mestiza, con la artesanía, con las mujeres de manos que cuentan historias y que nos han dejado un legado a través de esa experiencia, ¿no? Que se recoge no como continuación, sino que como aporte a su propia contribución política. El diseño entonces se conecta con las comunidades para establecer compromisos en la creación y también en la co-creación, ¿ya? Se hace entonces partícipe de las esperanzas y sueños que tenemos los seres vivos para con nosotros mismos, para con todo lo que se pudiera entender como vivo, ¿no? Así que eso sería. Muchas gracias. Se puede ver le voy a dejar ahí el link para que lo puedan ver el documento, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Sin duda, tal como mencionaban por ahí, un tremendo trabajo, maravilloso registro que amerita Excelente. ser sí. Amerita algo más importante que vamos a pensarlo con Paola. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias por tu valiosa colaboración. Seguimos entonces con Juan Di Loreto, que va a presentar Esto no es un pañuelo, todo lo que usted quería saber sobre los pañuelos verdes y no se atrevía a preguntar a la moda. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA y bibliotecario nacional. Ejerció como docente también en Comunicación y Ciencia Política y actualmente se desempeña como bibliotecario en la Universidad de Palermo y colabora en Panamá Revista de Buenos Aires como ensayista e ilustrador. Perdón. Escuchamos entonces, Juan. No sé si está ahí, Juan. Juan. Bien. No lo veo en este momento. Bueno, ¿estás? Bueno, te escuchamos. Juan, te escuchamos entonces. Sí. Eso. Ahí está. Tenés Sí, 5 minutos exactos. Dale. Nada, es muy cortito. Bueno, esto no es un pañuelo, bueno, hace referencia a los pañuelos verdes que se utilizan todavía y, durante todo lo que fue la campaña para la legalización del aborto en Argentina, y fue como un símbolo, bueno, que trascendió a los movimientos feministas, digamos, que lo llevaban puesto literalmente, metafóricamente. Y bueno, también es como un poco una reflexión más allá como de la campaña, de la inscripción del pañuelo en la campaña por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, digamos, como en lo personal es como una excusa para reflexionar cómo significan las cosas, digamos. Y simplificándolo sería como que un signo, en este caso un pañuelo verde, nunca es un pañuelo verde, digamos. Siempre significa otras cosas y y la significación entra en escena, como diría Lacan, la red simbólica, la red significante específicamente, en que el objeto, que el signo, en este caso el pañuelo que nosotros tomamos, significa, digamos, como hace sentido en cuanto entra en un eslabón de significantes que lo hacen significar. Ahí en el artículo incluso hablo de un filósofo chino que retoma Zizek, que decía que lo trataban como el filósofo chino que era, pero no porque él era el filósofo chino, sino porque en la comunidad en la que actuaba, él era ese filósofo, digamos. Como que uno nunca es lo que es en sí, sino por la red, sino en la red en que uno está inscrito, digamos. Bueno, toda esa maraña de cosas para decir que, o sea, como que las significaciones no son una mónada única, sino que siempre es como vincular o relacional, digamos, todo lo que significa en sociedad, digamos. Así que, y además, bueno, hay todo un juego con el tema del color verde, porque el color verde, hasta la irrupción por lo menos en Argentina, obviamente estamos hablando, ¿no? Hasta la irrupción de la campaña por el aborto y el pañuelo verde,
el color verde estaba muy ligado a lo que es en los circuitos de consumo a lo light, incluso a una marca específica de lácteos, que fue una campaña muy exitosa en su momento, como desde a principios de los 2000, pero después ese color como que fue, digamos, hubo todo como un proceso significante que operó como una clausura de sentido alrededor del verde. Y el verde quedó atado a este juego, digamos, como político del aborto, digamos, quedó como pegado a eso. Así que eso también es interesante porque después ya los circuitos de consumo ya no podían tomar tanto el verde, este verde que significaba, digamos, como estaba ligado al aborto, y utilizarlo en otro sentido. Así que, bueno, un poco es como eso. Igual está el artículo para leerlo. Pero sobre todo señalar eso, que las cosas no son en sí, sino en cuanto que se relacionan con otras. Y bueno, y la moda también porque tiene algunas cosas de la moda y no, digamos. Porque las cosas son y no son. Y eso es lo interesante. Así que bueno, básicamente. Bien, muchísimas gracias, Juan. Muy interesante el artículo que escribiste, bueno, y vale la pena leerlos todos, ¿no? Ahora vamos a presentar, por último, a Valeria Stefanini, ¿sí? Que va a presentar Llorar al otro. Valeria Stefanini es licenciada en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad de Chile. Tiene un postítulo en Gestión Cultural por la Universidad de Chile y actualmente se encuentra cursando la maestría en Sociología de la Cultura en la Universidad Nacional de San Martín y dicta clases en distintas escuelas de arte y universidades e investiga sobre tópicos de arte contemporáneo y fotografía. También es docente en la Universidad de Palermo. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias, Marcia. Bueno, muchas gracias a todos. También voy a ser muy breve. Les comparto un par de imágenes del artículo que por ahí ayudan un poquito a pensar en el artículo que estaba escribiendo. Se titula Llorar al otro y habla sobre la obra de Doris Salcedo y Alfredo Yard y trata como de establecer algunos vínculos y algunas relaciones entre las obras de estos artistas que son realmente, artistas contemporáneos que son realmente impresionantes, ¿no? Los uní a través de dos obras en particular, una obra de Doris Salcedo que se llama Palincesto, y parte de los trabajos que ella hizo en su viaje a Ruanda, ¿no? Entonces un poco la relación o la intención era, justamente además atravesados por este contexto, pensar un poco lo que significa el duelo y cómo el arte contemporáneo o el arte, ¿no? Puede ser un espacio, ¿no? Para duelar al otro. Bueno, el artículo hace todo un desarrollo de estas obras, bueno, va pensando un poquito la genealogía de los artistas, las relaciones y los vínculos con toda su trayectoria. Son artistas que tienen una trayectoria inmensa los dos, me da casi hasta como pudor pasarlos tan rapidito, pero bueno, en el artículo sí me pude explayar un poquito más. Simplemente quería, bueno, hacer algunas menciones. La muestra de Doris Salcedo, cuando ella es convocada a Madrid, se pone a pensar, ¿no? Bueno, ¿qué puedo presentar yo en España? Es una artista colombiana, contemporánea, que viene con toda esa carga, ¿no es cierto? Es una artista latinoamericana, que se invita a un espacio es realmente muy hermoso y muy significativo en España, y piensa justamente en relación a este tema de la migración, piensa en relación al tema de los refugiados, los vínculos, ¿no es cierto?, entre África y Europa. Trata de pensar en relación a, bueno, todos los contactos y los diálogos que se pueden establecer y los que justamente no se establecen, y se queda girando alrededor de las personas que tratan de llegar y no llegan, y esas personas que mueren en el camino y que no son dueladas por nadie, ¿no? Y es como esa celebración de una vida que al no hacerse, es una vida como que queda inconclusa. Entonces va a ser esta muestra que es bellísima, es una cosa realmente conmovedora, impresionante, es como realmente magnífica, y además es muy sutil. Del suelo del Palacio de Cristal de Madrid, ella pone como un entrepiso, y del suelo surgen en agua, se forman los nombres de las personas que mueren tratando de cruzar de distintos lugares de África a Europa, ¿no? Entonces ahí ya, bueno, está hablando de un montón de cuestiones que tienen que ver con esto que plantea también Judith Butler, ¿no? Que los cuerpos que importan, los cuerpos que tienen una jerarquía y una dignidad, los cuerpos que tienen una atención distinta,
en distintos contextos, en distintos momentos, cómo se racializan, ¿no? Los cuerpos, cómo se racializa la muerte, qué significa, ¿no? Morir siendo migrante, qué significa morir siendo negro, y cómo ella reconstruye un poquito todo eso a través de una profunda investigación que hace, pero sobre todo de la restitución del nombre, ¿no? Me parece que hay una cosa que es como muy interesante y muy poderosa, que tiene que ver con darle un nombre a esa persona como una manera, como una estrategia de devolver la humanidad, ¿no? Y de igualar al que falleció y quedó como anónimamente enterrado en España, con las personas que están circulando como turistas o como público en la muestra, ¿no? Y la relacionada con una muestra que también es impresionantemente conmovedora de Yar, que es de un enorme trabajo que él hace en Ruanda, enorme porque hizo muchas obras en relación a su visita a Ruanda, y él va a Ruanda porque, bueno, justamente entiende que ahí hay algo que no se está visibilizando, ¿no? Que nadie habla del genocidio que está sucediendo en Ruanda, saca un montón de fotografías, y en vez de exponer las fotos, las guarda en cajas, y lo que muestra es una narración del hecho, porque justamente esas fotos son tan atroces que no pueden ser mostradas. Entonces, bueno, acá se ponen en juego un montón de cuestiones, ¿no? El artista como, la ética del artista, qué es la fotografía, cuál es el peso de la fotografía, la foto documental, la foto en relación al arte contemporáneo. O sea, da para pensar un montón de cosas que son sumamente interesantes y sumamente importantes. Bueno, les muestro así, aunque sea estas mínimas imágenes, como para que por lo menos si ven el artículo se ubiquen acerca de cómo cómo son las obras, pero bueno, en internet hay muchísima información y muchísimas imágenes de las obras de los dos, y que son realmente maravillosas, y vale la pena mirarlas con detenimiento, porque son muy potentes y muy significativas, sobre todo en este contexto. Así que bueno, soy la última, así que me despido. Ay, Valeria, muchísimas gracias. Realmente gracias. les queremos agradecer a todos los expositores, a todos los que nos escucharon, a todo el público que estuvo atento. Tuvimos un público numerosísimo, con Paola estábamos pasándonos mensajitos. Les agradecemos, les pedimos disculpas porque el tiempo, bueno, es tirano. Y los invitamos a todos, aquellos académicos e investigadores que tengan interés en sumarse, nos escriban a Paola y a mí, porque no sabemos todavía, pero estamos pensando en una nueva publicación que en los próximos días vamos a ir, ¿no? Elucubrando. Sí, Paola, te dejo la palabra a vos. No, me sumo a lo que dices, Marcia, agradecer a todas y a todos los que estuvieron hoy día presentes. Fue una buena audiencia también, así que no solamente nos escuchamos entre todas y todos, sino que también tuvieron la oportunidad de ser escuchadas y escuchados por otros que también les interesa el tema que cada una y cada uno escribió. Nada más que continuar con la invitación a que concretemos nuevamente una publicación. Siguen saliendo muchos temas interesantes y nos podemos seguir cruzando como buenos países vecinos, así que nada, viene tarea por delante. Encantada nuevamente de trabajar con mi querida amiga y colega Marcia. Y sí, muchos años ya. Sí. Y seguiremos. Sí. Y agradecer a Oscar, agradecer a toda la gente, a Julieta, a Lila y a todos los que están presentes, a que todos. hacen que esto sea posible.